No podemos ocultar la preocupación. Exactamente, hace 3 días tuvimos Consejo Nacional del Arroz, que es el escenario donde se discuten todas esas políticas del sector. Y la verdad que nos vinimos igual de preocupados. No ha habido solución de todos estos compromisos que ha adquirido el gobierno desde el momento en que hubo el bloqueo de vía, la manifestación de todos los productores. Todo esto que se habló y que se adquirió como compromiso en las diferentes zonas de bloqueo, el Tolima y Huila, que fue uno de los pioneros en ese paro, la verdad que no ha recibido ninguna respuesta hasta el momento. Los recursos se lograron conseguir, pero la cosecha del Tolima prácticamente entre el 15 al 20 de abril ya termina, y todos estos auxilios que piensan dar, estos incentivos o compensación al precio del arroz, pues ya no van a utilizar esos recursos porque jurídicamente retroactivo no se puede hacer nada. Simplemente cuando se empiecen a ejecutar esos recursos solo puede ser beneficiario el que esté cortando en ese momento, pero los que cortaron hacia atrás simplemente van a quedar con las pérdidas. De ese fondo de 22.000 millones de pesos que planteó el gobierno para beneficiar a los cultivadores medianos y pequeños, ¿sí se ha hecho realidad algo de eso? ¿Ya se emitieron las resoluciones respectivas? ¿Sí compensan esos costos que prometió el gobierno nacional iba a mitigar tanto a los pequeños como a los medianos por carga producida para atenuar un poco ese desfase de precios que está enfrentando el gremio? No, en absoluto. Salió una resolución para consulta, lo cual pues próximamente, según en el Consejo Nacional del Arroz, mencionaron de que en 8 días salía la resolución. Yo no veo la posibilidad de que eso sea tan rápido porque tienen que hacer un contrato con la bolsa, que es la que puede distribuir esos recursos. Entonces yo lo veo muy difícil, porque es un ejercicio que siempre se hacía cuando estaba el incentivo. Tenía que hacerse un contrato con la bolsa y el trámite es bien engorroso. Hasta que no estén los recursos depositados en la bolsa, no puede salir la resolución. Bueno, pero ahí en esta resolución, perdón, se dice que se va a caracterizar al sector arrocero. En esa resolución, ¿qué más alcances tiene? No, pues la resolución es clara, el compromiso que se dejó en la agenda de negociación en el momento era una compensación en el precio para los pequeños productores y para 15.000 pesos para los pequeños productores y 9.750 para los medianos productores. Eso con recursos, ¿no? Con recursos para compensar el precio. Esa plata, los 22.000 millones, de los cuales el gobierno coloca 17.000 y la federación, recursos de la cuota para fiscal, colocó 5.000 millones de pesos. Estamos en espera que salga la resolución para que eso pueda ser una realidad. Don Henry, pero esos 22.000 es para alivio de los arroceros que sembraron con riego, pero la mayoría de lo que se siembra en Casanare es arroz secano y vamos a ver si van a haber problemas o no, es cuando vayan a cosechar. ¿Qué prevé usted que se venga para la época de cosecha de los arroceros casanareños, que son la mayoría de los arroceros del país? Sí, no, pues la preocupación es generalizada y yo creo que los productores de las diferentes regiones del país lo manifestaron a la viceministra cuando estuvo en cada una de las zonas. Los únicos favorecidos con esos recursos en efectivo pues van a ser los del Tolima y Huila, o iban a ser, porque hasta que no salga la resolución no se concreta nada. Claro que nos preocupa porque no hay un escenario, no sabemos qué va a pasar con el precio de la cosecha del año 2025. Eso lo manifestamos también más que todo aquí en el departamento de Casanare. Nosotros ya iniciamos las siembras de esta cosecha y la verdad que vamos a seguir trabajando. La federación está buscando el escenario donde podamos concertar de acuerdo a unos costos de producción, pero esto se consolida cuando ya hayamos terminado las siembras y sepamos en realidad qué hectáreas se van a sembrar. Hay quienes parecieran no creer que realmente los agricultores de arroz en el país están en crisis. ¿Realmente sí hay crisis del gremio agricultor arrocero nacional? Claro, señores periodistas, yo les manifestaba
exactamente eso. La crisis es sentida y tenemos que ser responsables con nosotros mismos. Nosotros como productores, con un precio como el que tenemos actual, con el aumento en los costos de producción para este año 2025, no podemos seguir subsidiando prácticamente el precio al consumidor, porque para nosotros nos controlan el precio, pero en el mercado lo que uno ve es que el precio del blanco continúa siendo el mismo, no se mueven los precios y pues eso el gobierno se siente cómodo porque no hay sobrecosto en la canasta familiar y la verdad que no podemos seguir soportando y arriesgando nuestro patrimonio por aportarle a la seguridad alimentaria del país. En esta cosecha, Al gobierno de Gustavo Petro, ¿creen ustedes que no fue realmente lo que esperaba este gobierno en apoyo precisamente a los arroceros en el departamento, en esta región del país? Yo creo que eso está demostrado y el país arrocero lo ha sentido así. Nosotros lo único que teníamos era el incentivo al almacenamiento que nos generaba esa tranquilidad de mercado, nos lo quitó. Desafortunadamente, por eso la preocupación y por eso seguimos insistiendo y le seguiremos pidiendo al gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, llámenlo como lo llamen, ellos también nos hablaban de un virtual IDEMA, bueno, que le coloquen el nombre que quieran, pero que se haga una realidad ese escenario donde quién va a sacar esos excedentes que son temporales, pero no podemos seguir nosotros asumiendo esa responsabilidad sin ningún aporte del gobierno para nosotros poder guardar esos inventarios temporales. ¿pero qué se estima entonces en siembra en esta cosecha que se avecina en Casanare? ¿Cuánta sería? ¿Aumenta o disminuye en relación con el año pasado? No, yo no puedo especular en estos momentos, la verdad que eso sería una irresponsabilidad. Eso lo arroja un censo que se hará tan pronto terminen las áreas. Yo creo que la cosecha está saliendo a finales de julio, primera semana de agosto. Ahí en ese momento, ya en la primera semana de julio debemos saber cuántas son las hectáreas y qué va a pasar. Porque ese cuento que nos han vendido siempre, que es que el precio lo da la oferta y la demanda, ¿cómo vamos a hablar de oferta y demanda cuando sabemos que esa estacionalidad es un problema de estacionalidad? Y que siempre, y si sigue creciendo las áreas, pues cada vez el mercado estará más saturado, porque tenemos que producir en 4-5 meses lo que consume el país, más o menos en esos 4 meses producimos el 70% de lo que consume el país. Frente a esa situación de distorsión de precios, se han planteado diversas soluciones. El gobernador del departamento, César Zorro, ha planteado una propuesta que él inclusive lideró siendo congresista, un fondo de estabilización o algo así. ¿Esto realmente es una salida, es viable frente a la crisis del sector? Bueno, uno tiene que respetar todas las soluciones, vengan de donde vengan, pues uno lo ve muy complejo porque nosotros como agricultores lo hemos llamado el barril sin fondo, porque la verdad que para poder tener los recursos que requiere ese fondo de estabilización de precios, no deja de ser por bajito de unos 250.000 millones de pesos. O sea, ¿no sería una propuesta viable la que plantea el gobernador? Yo me pregunto dónde están los recursos, cómo se va a fortalecer ese fondo. No estarán pensando en la cuota para fiscal, que es un recurso que llega alrededor de los 18.000, 20.000 millones de pesos. Eso es mínimo para lo que requiere ese fondo. Un gobierno que manifiesta en todo momento que no tiene recursos, entonces o le van a crear otra cuota para fiscal al productor. Yo no creo que el productor vaya a aceptar otra. En Casanare la falta de riegos es una negativa para que los productores puedan producir más. Pero me repite la pregunta, perdón. ¿Los distritos de riego en Casanare afectan la producción? La falta de distritos, diría yo, porque distritos no tenemos. Todo lo poco que hay en infraestructura de riego, la verdad que ha sido de parte de los productores. Todo lo que vemos, y hoy en día los vemos debilitados y prácticamente van a desaparecer. ¿Y por qué?
porque la corporación en su momento empezó a dar concesiones de agua sobre una obra que era privada. Uno entiende que el Estado, la corporación autónoma es la dueña del recurso hídrico, pero por donde va a pasar el recurso hídrico son obras privadas. Nunca se hizo la consulta a esas asociaciones de productores que habían construido, que tenían esa infraestructura, y simplemente todo el mundo se fue conectando al canal y prácticamente eso ha desaparecido. Y hoy en día todas esas asociaciones, todos esos grupos de agricultores lo único que tienen son multas, y multas en un volumen exagerado para poder decir que las van a pagar o algo cuando tenemos un sector con una crisis bien pronunciada. Don Henry, pero en conclusión, después de todo ese tiempo, que fueron como una semana de paro, que usted como presidente ejecutivo de Federarroz hicieron unos acuerdos con el Ministerio de Agricultura, ¿no hubo unos tiempos límites? Es decir, hubo todo un... Bueno, yo a eso también quiero hacer claridad. Nosotros como federación nunca estuvimos en las mesas de negociación. Siempre estuvo invitado la federación por parte del Ministerio de Agricultura para hablar de cifras, para poder tener los datos precisos, pero este paro fue liderado por las dignidades arroceras del país. Ellos fueron los de los acuerdos y de los, pues nosotros como productores, primero que todo que somos productores, pues viéndonos afectados, compartimos y sabíamos que era justificada la protesta que estaban haciendo, pero nosotros como gremio y como institucionalidad siempre hemos sido de concertación, de diálogo, de propuestas, de construir, pero no consideramos que las vías de hecho nunca llevan a buenos. Hay muchos sectores que se afectan, entonces la verdad que sé que no hay la mejor de las conformidades de todas estas mesas de negociación que hubieron, es lo que han manifestado a través de las redes las diferentes zonas del país. No ha habido cumplimiento de parte del Ministerio de Agricultura. Todo sigue en reuniones, más reuniones, documentos, pero la verdad que soluciones ninguna. Don Henry, pero precisamente con este panorama, del gremio hace algunos días y que se unieron dos departamentos o varios departamentos, no tuvo ese éxito que ustedes esperaban. ¿Qué va a pasar entonces con los arroceros ya que se avecina ya las siembras y todo el cultivo para la próxima cosecha? Ese es el panorama que hablaba en un principio. La verdad que estamos preocupadísimos. Si aquí no hay una intervención seria del gobierno en acordar un precio de sustentación, llamémoslo así como se llamaba cuando existía el IDEMA, un precio base acorde a los costos de producción, yo creo que esto va a ser una catástrofe. Yo hago el llamado al gobierno departamental, al gobierno nacional, de que de verdad le ponga los ojos a este sector tan importante para la producción nacional y la seguridad alimentaria del país. No ha sido tan